Ok. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Buenas tardes a todos. Después de nuestro parón navideño y del mes de enero, centrados en la semana de oración para la unidad de los cristianos, espero que hayáis tenido unos días preciosos y llenos de experiencia de Dios y de fraternidad. Retomamos nuestras sesiones en el Centro Ecuménico, en nuestro curso, y hoy nos visita doña Tíscar Espigares, laica católica de la Comunidad de San Egidio. Es doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesora titular de Ecología en la Universidad de Alcalá de Henares. Y además es la responsable de la Comunidad de San Egidio en España, que inició junto a un grupo de amigos siendo estudiante universitaria hace más de 30 años con distintos proyectos educativos destinados a los niños y a las familias del barrio madrileño de Pan Bendito. Hoy en día la Comunidad de San Egidio se reúne en Madrid, en la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas, de donde parten distintas iniciativas solidarias con niños, familias, ancianos, refugiados, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables. Contamos hoy con la presencia de doña Tíscar para abordar hoy una de las dimensiones fundamentales del ecumenismo que el Papa Francisco nos indicó hace ya algún tiempo. Hemos hablado en una especie como de tríptico un poco desordenado por cosas de la pandemia, del ecumenismo de la sangre, del ecumenismo de la misión, y hoy pues afrontamos este tercer pilar que el Santo Padre nos indica, el ecumenismo de la pobreza. Sabemos lo valioso y lo decisivo que ha sido históricamente la acción común y conjunta de los cristianos, de todos los cristianos, en favor de la justicia social y de los más necesitados, como este ha sido un factor constitutivo del ecumenismo contemporáneo. Aún lo es. Así que agradecemos a doña Tíscar mucho que nos ayude a profundizar en este tema, que haya aceptado la invitación a participar de las sesiones del Centro Ecuménico, y escuchamos con mucha atención también su testimonio y su perspectiva. Muchas gracias. Tíscar, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Me oís bien? Perfecto. Bueno, pues gracias por esta presentación y también gracias por la invitación. Y bueno, esta reflexión sobre el ecumenismo de la pobreza, como Jaime indicaba, quiero comenzarla recordando unas palabras del Papa Pablo VI. Decía Pablo VI: «Oh vosotros que sentís más pesadamente el peso de la cruz, vosotros que sois pobres y desamparados, los que lloráis, los que estáis perseguidos por la justicia, vosotros de los que no se habla, vosotros los desconocidos del dolor, tened ánimo, sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida. Vosotros sois los hermanos de Cristo paciente y con él, si queréis, salváis al mundo. Y aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da la paz. Sabed que vosotros no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles. Sois los llamados por Cristo, su viva y transparente imagen». Bueno, pues estas son palabras que Pablo VI pronunció el 8 de diciembre de 1965 en el mensaje dirigido a los pobres y a los que sufren en la clausura del Concilio Vaticano II, que fue la mayor, como bien sabéis todos, la mayor asamblea de obispos que jamás se ha reunido en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, y lo hizo a una distancia de 20 años de
apenas 20 años desde que terminó el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y la unidad de los cristianos encontró un gran impulso en esta asamblea, como sabemos, ¿no? Asamblea que no fue para nada ajena a los dolores de la humanidad. De hecho, los padres conciliares fueron vulnerables al dolor de los pobres. Y como se lee en el proemio de la Constitución de la Gaudium et Spes, pues de esta manera se expresaron los padres conciliares, ¿no? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Por tanto, podemos inferir que cuando los discípulos de Cristo están cerca de los dolores y de los sufrimientos de los pobres, en ese momento están más unidos. Y esta tarde pues vamos a hablar de eso, ¿no? De la pobreza como una brújula, como una orientación en el camino ecuménico, en el camino hacia la unidad de los cristianos. Y podríamos comenzar haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los pobres en la búsqueda de la unidad entre los cristianos? Los pobres son los hombres y mujeres que padecen los dolores, ¿no? Que se asemejan, podríamos decir, a ese siervo misterioso al que canta el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿no? Cuando dice, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Pues la verdad es que estas palabras bien podrían describir, ¿no? La vida, la presencia, la persona de tantos pobres, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Una persona sin hogar con la que nos cruzamos por la calle, cualquier calle de Madrid o de cualquier calle de cualquier ciudad, ¿no? Pues bien, ese pobre, ese hombre de dolores del que se ocultan los rostros, despreciado y desestimado, es, como dijo Pablo VI, la viva y transparente imagen de Cristo. Por tanto, su presencia es imprescindible, imprescindible para la vida de las iglesias. ¿Por qué? Porque hace presente al Maestro. Por tanto, los pobres provocan nuestro amor. Y en esa provocación buscan, antes que la identidad confesional de cada uno, los pobres, antes de identificar la iglesia o la comunidad cristiana a la que cada uno pertenece, buscan nuestra pertenencia, buscan nuestra semejanza a Cristo, que se ha identificado plenamente con ellos, ¿no? Baste con recordar la parábola del juicio final de Mateo 25, ¿no? Por tanto, el amor por los pobres nos acerca al misterio de la cruz y nos hace a la vez partícipes de la esperanza de la resurrección. Y por eso los pobres son maestros de humanidad incluso cuando están desfigurados, y nos muestran qué significa resurgir de la muerte, y son a la vez profetas de esperanza porque son un grito, su vida, su presencia es un grito permanente a la necesidad de cambiar el mundo. Podríamos decirlo también de otra manera, que en su carne está escrita la urgencia de humanización de nuestro mundo. Por tanto, el amor por los pobres no es un accesorio, podríamos decir, un accesorio en la búsqueda de la comunión, es al contrario la savia, ¿no? Podríamos decir la savia de esa vid cuyos sarmientos somos nosotros, ¿no? La pobreza, esa pobreza de los pobres que es padecida, que no es elegida, es muchas veces consecuencia del poder de la división que reina y que domina en tantas partes de este mundo, ¿no? Una división al que la Iglesia de Cristo, que como sabemos es el sacramento de la unidad de la familia humana, se opone firmemente, ¿no? Por eso el grito desesperado de los pobres debería conducirnos a la búsqueda de una mayor unidad para mostrar al mundo que ellos son el verdadero tesoro de la Iglesia, como decía San Lorenzo, ¿no? Ellos nos llevan al centro de la fe, al centro de nuestra fe, en una experiencia, podríamos decir, pascual, ¿no? Entre el Viernes Santo y la alegría de la resurrección. Y el canto de la resurrección, de la vida herida de los pobres, cuando esta vida resucita, puede unir a los cristianos cuando amamos juntos, cuando socorremos juntos, cuando luchamos juntos contra el espíritu del tiempo,
para afirmar la dignidad de todo ser humano a la luz del Evangelio. Y yo creo que en este sentido no es casualidad en absoluto, ni capricho, el que la cruz sea el símbolo de los cristianos. Por un motivo doble, porque los cristianos o bien están crucificados, están en la cruz, o bien están cerca de los pobres que cargan con una terrible cruz. Es decir, los cristianos o crucificados sobre la cruz o al pie de la cruz de los crucificados, ¿no? Y en esta doble vertiente de la cruz, en la cruz o al pie de la cruz, es como quería estructurar esta reflexión de esta tarde, ¿no? Primero, los cristianos crucificados, ¿no? Que están en la cruz, ¿no? Yo creo que la caridad, el amor por los pobres, la compasión, ha sido siempre un rasgo distintivo con el que los cristianos han estado y siguen estando presentes en los lugares y en los contextos de persecución. Estoy hablando de los mártires, ha dicho Jaime que os han hablado también del ecumenismo de la sangre, ¿no? En el fondo hay un misterioso, ¿no? Y estrecho parentesco entre el mártir contemporáneo y el pobre, ¿no? Independientemente de la pertenencia confesional y de los diferentes contextos en los que el mártir puede padecer la persecución, ¿no? Esta asume las situaciones, todas las situaciones que se describen en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿no? Como los hermanos más pequeños del Señor, pues los que tienen hambre, los que tienen sed, los que están en la cárcel, los enfermos, los que están desnudos, ¿no? Esta caridad, ¿no? Este amor por los pobres que han experimentado tantos hombres y mujeres que han dado testimonio de su fe a lo largo de la historia, es una fuerza profunda de humanización del mundo, ¿no? Y de manera indefensa, como bien sabemos, los mártires están expuestos a la pobreza más grande, que es la muerte violenta del inocente, ¿no? Es la historia de tantos, de tantísimos, ¿no? La historia de la agresión padecida por centenares de miles de cristianos orientales en Irak, en Siria, en Oriente Medio, también en África, Níger, Nigeria, Burkina Faso, el norte de Mozambique recientemente, ¿no? Baste con recordar las imágenes terribles, ¿no? Que todos recordaremos de la violencia totalitaria y asesina del ISIS, ¿no? Como los rostros de aquellos 21 coptos ortodoxos cruelmente asesinados en una playa de Libia en febrero del 2015, o la mirada de Shahbaz Bhatti, que era católico, ministro de las minorías de Pakistán, asesinado en marzo del 2011, o también Christian de Chergel, prior del monasterio de Notre Dame del Atlas, en Tibirín, en Argelia, ¿no? Asesinado por los terroristas del grupo islámico armado junto a sus hermanos en 1996, y tantos otros muchos, ¿no? El mal ha intuido, podríamos decir, el secreto de todos estos hombres y mujeres y les ha tenido miedo, ¿no? Porque ellos han defendido la vida en sentido pleno y por eso la muerte les ha tenido miedo hasta matarles, ¿no? Y la resurrección es el horizonte de sus vidas y hay que leer sus vidas en este nexo, ¿no? Entre vida espiritual y caridad que recorre la historia de todas las iglesias. El Papa Francisco, en su discurso a los participantes de la conferencia de los secretarios de la Christian World Communions, el 12 de octubre del 2016 dijo, ¿no? Cuando los terroristas o las potencias mundiales persiguen a las minorías cristianas o a los cristianos, no preguntan, ¿eres luterano, eres ortodoxo, eres católico, eres reformado, eres pentecostal? Ellos reconocen solo uno, el cristiano. El enemigo no se equivoca, sabe reconocer dónde está Jesús. Este es el ecumenismo de la sangre, ¿no? Todos ellos acuden nuestras conciencias mostrando la verdad incuestionable de su testimonio. Estos hermanos nuestros han hecho que la caridad brille en la historia, orientando su vida hacia el centro de la fe. Y por ello son un elemento importante de unidad entre los cristianos, ¿no? Para Juan Pablo II, el ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente, lo decía en la Tercio Milenio Adveniente. Una página especialmente brillante de esa historia, ¿no? Le escribieron los mártires del siglo XX con su humanidad desarmada, que optaron por la caridad en contextos de peligro, ¿no? De ellos brota un humanismo cristiano fuerte y elocuente, que se difunde por todas las confesiones, ¿no? Es la memoria que Juan Pablo II quiso celebrar el tercer domingo de Pascua del Gran Jubileo del 2000, cuando reunió a ortodoxos, católicos, latinos y orientales, anglicanos, luteranos y reformados,
en el Coliseo para celebrar juntos la extraordinaria fuerza del martirio que a través de las diferentes denominaciones cristianas se ha hecho presente en este siglo pasado, tan terrible como fascinante, ¿no? Juan Pablo II quiso que la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina, no sé si alguno habéis estado allí, está confiada a la comunidad de San Egidio, se convirtiera en el lugar memorial de los testigos de la fe del siglo XX. Y en ella hay 6 capillas que evocan los principales contextos de persecución, a la vez que acogen memorias de los mártires y de los testigos contemporáneos de todas las confesiones. Benedicto XVI, que visitó la Basílica el 7 de abril del 2008, quiso subrayar que en la derrota, en la humillación de cuantos sufren a causa del Evangelio, actúa una fuerza que el mundo no conoce. Cuando soy débil, como exclama Pablo, entonces es cuando soy fuerte. Es la fuerza del amor inerme y victorioso, incluso en la aparente derrota. Es la fuerza que desafía y vence a la muerte, ¿no? Gracias a los mártires, las tinieblas no han tenido razón para siempre, ¿no? Juan Pablo II quiso recuperar esa memoria histórica para la conciencia cristiana. Era como abrir el tesoro de la vivencia cristiana del siglo XX. Y Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio, que dirigió la investigación realizada a partir de la documentación que llegó a esa comisión de los nuevos mártires, realizó una síntesis en su libro El siglo de los mártires, que ha sido reeditado por Ediciones Encuentro en el 2019, ¿no? Los campos de concentración fueron uno de los lugares en los que se ha jugado el desafío de la caridad, donde se han cruzado los caminos del martirio y los de la caridad, ¿no? Los cristianos deportados e internados en los campos de concentración han recorrido el mismo itinerario de expoliación de su humanidad a los que fueron sometidos sus compañeros de prisión, pero han resistido a un sistema que iba contra el hombre y han luchado por seguir siendo hombres en sentido pleno, es decir, según el modelo evangélico. La presencia de sacerdotes, de pastores, de cristianos ha sido un factor de humanización en esos lugares tan marcados por la violencia y la brutalización de las relaciones entre los hombres. Hubo muchos santuarios cristianos transformados en lugares de detención, de violencia, de persecución, como para expresar simbólicamente la expulsión de los espacios de protección y de encuentro con Dios. Entre esos santuarios está el lager de las islas Solovki, en el Mar Blanco, ¿no? Era un antiguo monasterio ortodoxo ruso. Y un estudioso de este gulag, ¿no?, escribe cómo en medio del viento gélido del invierno, dice, uniéndose en el esfuerzo, trabajaban juntos un obispo católico todavía joven y un anciano demacrado y delgado con la barba blanca, un obispo ortodoxo, avanzado en años pero fuerte de espíritu, que empujaba enérgicamente la carga. El que de nosotros tenga un día la aventura de volver al mundo deberá dar testimonio de lo que hoy vemos aquí. Y lo que vemos es el renacimiento de la fe pura y auténtica de los primeros cristianos, la unión de las iglesias en la persona de los obispos católicos y ortodoxos que participan unánimes en la empresa, una unión en el amor y la humildad. Dentro de los campos de trabajo o en las prisiones, ¿no?, se puede ver la trama de la fraternidad cristiana sometida a la prueba, ¿no?, que es mucho más fuerte y más profunda que las divisiones, ¿no? El dolor y la persecución han sido una escuela de unidad entre los cristianos. Román Braga ha recordado una página de su detención en una prisión de la Rumanía comunista. Dice que llegó un baptista que tenía una pequeña Biblia escondida en su abrigo. A partir del momento en que pudimos ir de una celda a otra, dividimos esa Biblia según los diferentes libros que contenía y cada uno recibió uno de esos con el deber de aprenderlo velozmente de memoria para poder intercambiárnoslo después, ¿no? O Roberto Angeli, un sacerdote de Livorno deportado en el campo de Dachau, recordaba, ¿no?, que en el barracón 26, que era el barracón de los religiosos, en medio de curas católicos de todos los países, pastores protestantes, popes ortodoxos, todos sacerdotes en estado puro, sin poderes ni oropeles ni privilegios, enrojecidos por el hambre y el frío, torturados por los piojos y el miedo, sin más dignidad que la invisible del sacerdocio, aprendimos a descubrir la esencia de la vida y de la fe. Dice que el deseo de unión era profundo entre todos los eclesiásticos, católicos, ortodoxos y protestantes, arrojados por el odio nazi en una única encrucijada de sufrimientos inéditos, ¿no? Son muchos los testimonios, no quiero insistir en esto porque además ha dicho Jaime, ¿no?, que os han hablado del ecumenismo de la sangre, ¿no? Quiero hablar ahora del otro aspecto, que es los cristianos al pie de la cruz, junto a los pobres, el ecumenismo de la caridad, de la pobreza, como queramos llamarlo, ¿no? Y quiero empezar diciendo que solo el amor por el pobre
empuja a los cristianos a incidir en la historia. Es más, el amor por los pobres hace que los cristianos salgan muchas veces de su irrelevancia. Lo hacen cuando aman de verdad a los pobres, ¿no? Y si es verdad que el martirio, el que he comentado antes algo, en el testimonio de la fidelidad a Cristo y al Evangelio hasta la sangre, pues en el martirio los cristianos ya están unidos, como se dice, análogamente podríamos decir que lo mismo ocurre con el amor a los pobres. El amor por los pobres une a los cristianos. La experiencia de la comunidad de San Egidio pone en evidencia lo decisivos que son los pobres también en el diálogo ecuménico. Muchas veces la sabiduría espiritual de unos ilumina la experiencia de servicio de los otros, al tiempo que descubrimos que abrazando y socorriendo al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo o prisionero, los cristianos ya estamos unidos. Su beatitud, Hieronymus II, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, que acompañó al Papa Francisco en su visita a Lesbos, la histórica visita a Lesbos en abril de 2016, junto con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, cuando fue a rendir homenaje a todos los migrantes que pierden la vida en el mar, pues Hieronymus II dijo: todos podemos realizar en la práctica las enseñanzas de Cristo en las situaciones actuales de nuestro país, de Europa y del mundo entero, para que más allá de las medidas institucionales y económicas, nos comprometamos con la mayor cooperación y el compromiso de todos en un esfuerzo común para realizar la justicia en favor del hombre, para que la Iglesia pueda ser una imagen y un ejemplo ante la historia actual. Hoy yo creo que se puede afirmar que el drama de tantas vidas humanas que se pierden en el mar, esas vidas ante cuya muerte el Papa Francisco clamó ese vergüenza, vergüenza, ante ese drama de tantos que mueren mientras huyen del hambre y de la guerra, ese drama es hoy un signo de los tiempos. Y el Concilio Vaticano II nos invitaba a leer y a reconocer los signos de los tiempos. El Mediterráneo es un mar que se ha convertido en un muro de agua que engulle la vida de hombres, de mujeres y de niños. Y para tratar de abatir ese muro, la comunidad de San Egidio ha promovido los corredores humanitarios que nacieron en diciembre de 2015 y de los que os quiero hablar ahora. Estos corredores humanitarios son el fruto de una colaboración ecuménica entre cristianos católicos y protestantes, que se han unido para llevar a cabo este proyecto humanitario que permite la entrada en Europa de manera segura y legal a refugiados provenientes de países en guerra y que están bloqueados durante años en campos de concentración, en Líbano, en Etiopía y en otros lugares, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, estos corredores se amparan en un artículo del reglamento de la Unión Europea que establece que los Estados miembros pueden emitir visados humanitarios con validez territorial limitada, es decir, válidos para un solo país. De manera que los corredores humanitarios, además de salvar vidas humanas en el mar, impiden también que la explotación de los traficantes de seres humanos, que se lucran con aquellos que huyen de la guerra, sigan funcionando y permiten que personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues personas torturadas, familias con niños, ancianos, enfermos, discapacitados, entren legalmente en territorio europeo a través de estos visados, ¿no? Pues bien, con las iglesias protestantes italianas y de acuerdo también con el Ministerio del Interior, el 15 de diciembre del 2015 se firmó un primer protocolo de apertura de los primeros corredores humanitarios, por el cual 1.000 personas, 1.000 visados fueron emitidos, ¿no? Con los que llegaron refugiados sirios que estaban en los campos de refugiados de Líbano. Después de aquel acuerdo se firmó otro segundo protocolo con la Conferencia Episcopal Italiana en 2017 para 500 refugiados más procedentes de campos en Etiopía. Esta iniciativa se financia por completo, ¿no?, con las aportaciones de las organizaciones promotoras y otras colectas de fondos y no representa ninguna carga para el Estado. Al llegar a Europa, los refugiados no solo son acogidos, sino que se les ayuda a integrarse en el tejido social y cultural a través del aprendizaje del idioma, la escolarización de los niños y otras iniciativas, ¿no? A día de hoy ya son más de 3.000 los refugiados que han llegado a Europa a través de los corredores humanitarios en Italia, en Francia, en Bélgica y en Andorra. En Andorra hemos gestionado desde España la apertura de estos corredores y bueno, ya sabéis que tristemente todavía en España no han podido abrirse, ¿no?
En julio del 2019 se firmó otra, junto con la Federación de las Iglesias Evangélicas, se hizo una propuesta a Europa, ¿no?, de abrir un corredor humanitario europeo para proteger a los refugiados que se encuentran en Libia, que, como sabéis, está afligido por una cruenta guerra civil, y allí los refugiados viven en campos de detención que son similares, si no peores, a los campos de concentración, ¿no? Su vida corre mucho peligro, están sometidos además a torturas y vejaciones de todo tipo. En ese corredor humanitario sería una nueva vía de acceso legal y seguro para unos 50.000 refugiados a través de un sistema de cuotas que serían acogidos por los diferentes países dispuestos a participar en ese proyecto, ¿no? Para Europa podría ser un acto de civilización en defensa de los derechos humanos, ¿no? Un gesto a la altura del rol que creemos debe de asumir en el mundo, ¿no? Estos corredores humanitarios, en el fondo, son una expresión del espíritu del documento sobre la fraternidad humana, que precisamente pasado mañana hará 2 años, ¿no?, que se firmó en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar de Egipto, Al-Tayeb, ¿no? Y el Papa dijo en aquella ocasión, ¿no?, que las religiones sean la voz de los últimos, que no son estadísticas, sino hermanos, y estén del lado de los pobres, que vigilen como centinelas de fraternidad en la noche del conflicto, que sean referencia solícita para que la humanidad no cierre los ojos ante las injusticias y nunca se resigne ante los innumerables dramas del mundo. Bien, yo pienso que el siglo XXI, este siglo en el que hemos entrado de esta manera tan, bueno, tan estremecedora, ¿no?, por tantos motivos, podríamos decir, el siglo XXI está desafiando al cristianismo profundamente, ¿no? Estamos ante un mundo nuevo, ante un mundo global que pide a todos los cristianos, y no solo al clero, ¿no?, que pide a todos los cristianos pensar, repensar su presencia, sus visiones, su geografía, sus acciones, ¿no? Y como en todos los momentos importantes de la historia de las iglesias, ninguna iglesia puede hacerlo sola. Es lo mismo que sucedió en tiempos del Concilio Vaticano II, cuando ese gran esfuerzo de la Iglesia Católica fue confortado, podríamos decir, por la amistad de muchas otras iglesias cristianas. Porque se necesita la ayuda del Espíritu Santo, que habita y que sopla en todas las iglesias, en todas las comunidades cristianas. El hombre global, el hombre de este mundo globalizado, lo vemos, y con la pandemia lo seguimos viendo, ¿no? El hombre global, el mundo global es un mundo individualista. Desde el punto de vista religioso, este hombre, esta mujer del mundo global buscan respuestas en lo que se ha convertido a veces en un mercado de las religiones o de las espiritualidades, pero que no es comunidad, sino individualismo religioso muchas veces, ¿no? Porque la globalización actual desestructura la comunidad y la proximidad. Hay quien incluso ha hablado de la muerte del prójimo, ¿no? El Papa Francisco, en la reciente encíclica Fratelli Tutti, dice: urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las diferentes confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Yo pienso que lo que le falta a nuestro mundo rico, a nuestro mundo desarrollado, globalizado, es un suplemento de alma, darle un rumbo humano a esta globalización, un suplemento de alma que sea capaz de reconstruir una visión de futuro. ¿Y de dónde puede venir ese suplemento? Yo pienso que las iglesias no dejan de recordar a sus fieles que este suplemento de alma puede venir del domingo, del día de la gratuidad, del día de la acción de gracias, porque la cultura de la gratuidad vuelve a introducir lo humano en el corazón de la vida de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, y así humaniza el mundo. Por tanto, yo creo que un desafío para los cristianos, tanto de ayer como de hoy, es comunicar la importancia de la gratuidad, que es el fundamento de la relación entre Dios y los pobres. Nuestro mundo necesita una síntesis, una nueva síntesis humanista, hecha de gratuidad, que sea capaz de mostrar la belleza, la humanidad e incluso, podría decirse, la poesía de la amistad con los pobres, que es dar voz a quien no tiene voz, pero que aunque no tenga voz sí que tiene algo que decir a los ricos y a los que hablan siempre, ¿no?
un humanismo amigo de los pobres que lleva consigo un sentido de universalidad, porque atañe a todos y preserva a toda la sociedad de un embrutecimiento. Por tanto, creo que el mundo global necesita una visión también global. Y en sentido cristiano, en la jerga cristiana, podríamos decir que global quiere decir ecuménico. La amistad que une a las diferentes iglesias por el camino de la caridad es ya una expresión de la solidaridad entre cristianos de tradiciones diferentes que tratan de servir al Evangelio y de amar a los hombres con una pasión renovada. Por eso creo que debemos dejarnos conducir, debemos dejarnos llevar por las necesidades de los pobres, descubriendo que en el amor por ellos, de alguna manera, ya estamos unidos. Y además son muchos los hombres y las mujeres que, aun perteneciendo a diferentes tradiciones cristianas, han hablado la misma lengua, la lengua de la caridad, a lo largo de todos los siglos. Yo pienso que los ejemplos más conocidos posiblemente sean Serafín de Sarov y Francisco de Asís. Pero también en nuestro tiempo son muchos los hombres y mujeres puente, podríamos decir, ¿no?, que perteneciendo a tradiciones cristianas diferentes, aman juntos a los pobres. Por eso, y bueno, ya para terminar, ¿no?, yo creo que en este camino hacia la unidad de las iglesias, en este camino ecuménico, el ecumenismo de la pobreza es dejarnos interpelar por los pobres juntos, dejar que los pobres nos acerquen los unos a los otros, para que podamos, pues, de alguna manera, como dice la carta de San Pedro, para que podamos dar juntos a todo quien nos pida razón de nuestra esperanza, de esa esperanza que ha sido derramada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Pues esto es lo que quería deciros. Me dijo Jaime que unos 40 minutos, así que más o menos, no sé si ahora tenéis el tiempo para el, o tenemos Muchas el gracias, tiempo. De Tiscar. nada. Muchas gracias. Sí, ahora tenemos